tamaño. Y el objetivo no es ser una red grande, es que plantemos más iglesias. En realidad ese es nuestro objetivo. Así que, voy a terminar con la última sesión. El descanso es mayordomía. Y ha sido un buen tiempo. La verdad es que aprecio mucho lo que Justin ha hecho. No es muy padre predicar después de que Justin predica. Así que ténganme misericordia. Pero bueno, nada más quiero recapitular un poquito algunas de las cosas que hablamos, retomar, notar algunos de los temas. Lo primero que vimos es que el descanso es un mandato, es el mandato. De hecho, si ustedes leen Éxodo 28 al 11, es el mandato más largo. Toma 3 versículos. Es como si Dios hubiera agarrado el resaltador y hubiera dicho, este es importante. Pero es el mandato más ignorado. También Justin nos recordaba en una frase que me gustó mucho que Dios descansó al terminar su obra, ¿se acuerdan de eso? Pero nosotros descansamos en la obra terminada. Justin también nos recordaba que el descanso es confiar en Dios, es confianza en Dios. El Evangelio nos trae descanso al reconocer nuestra debilidad y ya no tenemos que confiar en nuestras propias obras, ahora podemos confiar en la obra perfecta de Jesús. Y me gustó mucho porque Justin nos fundamentó teológicamente bien en la palabra y a mí me gustaría hablar un poco más de las implicaciones prácticas de lo que es el descanso. Ya tenemos una base sólida y desde ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, me gustaría dirigir nuestra atención hacia algunas consideraciones prácticas, pero antes de eso me gustaría que revisitáramos algunos de los pasajes que vimos y hacer algunas anotaciones con respecto, pero vamos a orar antes. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo ponga dentro de nuestros corazones un hambre por en verdad ser pastores y líderes que te honran, que te obedecen. Algo que decimos constantemente en nuestro lenguaje en Acts 29 es que queremos iglesias sanas. Ayúdanos a entender que parte de esta sanidad o esta salud de una iglesia es el descanso. Ayúdanos a entender que no queremos más iglesias que crecen o más iglesias que están llenas de programas. Queremos iglesias sanas, iglesias que confían en ti, iglesias que en verdad entienden las implicaciones del descanso, iglesias que descansan en tu obra y no en lo que nosotros hacemos. Te pido que hoy tu Espíritu Santo nos rete, que tu Espíritu Santo nos muestre a la luz de la palabra en qué estamos fallando y que también nos consuele con las buenas noticias del Evangelio. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El primer texto que vamos a revisitar es Éxodo 20, así que si lo pueden abrir, vamos a leer una vez más el mandamiento del descanso, Éxodo 20, versículos del 8 al 11. Y dice así: acuérdate del sábado para consagrarlo, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Versículo 10: pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos me falta. Acuérdate de que en 6 días el Señor, los cielos, creo que mi Biblia está mal, los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo y lo consagró el día de reposo. Otra cosa que quiero notar de este mandamiento es que, si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de los mandamientos están estructurados en una forma negativa, es decir, el no hagas. Son restrictivos. Pero este mandamiento es uno de 2 que está formulado en una forma positiva. No es restrictivo en el sentido de que nos dice no hagas, más bien nos manda hacer. Y pareciera que este mandamiento tiene un sentido un poco más edificador, no tan restrictivo como los demás. Es decir, pareciera que este mandato intenta
bendecirnos más directamente, como que Dios está buscando nuestra edificación directa, no necesariamente como el resultado de evitar hacer algo, sino como directamente haciendo algo vamos a obtener algo. De hecho, el énfasis de este mandato es en hacer. El énfasis de este mandato no es en abstenerse de hacer como es los otros. Como Justin lo mencionó, el descanso no necesariamente es solamente la ausencia de trabajo o la falta de acción, sino que en este mandato vemos que el énfasis está en lo que nosotros hacemos, o mejor dicho, el énfasis está en lo que nosotros hacemos, pero no necesariamente por lo que nosotros hacemos, sino que hay algo que este mandato hace en nosotros por lo que nosotros hacemos. Es un juego de palabras. Pero claramente hay una expectativa de que debemos activamente descansar y cesar de nuestro trabajo. O sea, en pocas palabras, Dios está activamente haciendo algo en nosotros. Lo podría decir así: el descanso no es tanto sobre lo que hacemos, sino lo que Dios hace en nosotros por medio del descanso. Y una de las cosas que vemos que Dios está haciendo en nosotros por medio del descanso es que Dios está cuidando de nosotros primeramente. El descanso o el mandato de descansar es una forma en la que Dios cuida de nosotros. Y Justin habló de eso. Es primeramente algo que nos beneficia a nosotros. Y lo primero que quiero resaltar es que el descanso, el mandato del descanso es el cuidado de Dios para nosotros. Dios cuida de nosotros por medio del descanso. Es decir, Dios nos manda descansar como una forma en la que el Padre busca el bienestar de sus hijos. Dios está cuidando algo que nos dio. Y una de estas cosas es nuestro propio cuerpo. Implícito en esto, en este cuidado, es el cuidado que Dios nos manda de algo que Él nos dio a nosotros y es nuestro propio cuerpo. Dios cuida de nosotros al cuidar de nuestro cuerpo por medio del descanso y Dios nos responsabiliza por esto. Es decir, Dios nos hace mayordomos de nuestro propio cuerpo que le pertenece a Él. Y esto es claro desde la palabra. La palabra claramente nos dice en 1 Corintios 6, cuando Pablo le está hablando a la iglesia con respecto a la inmoralidad sexual, es el texto donde habla que no saben que el que se mete con una prostituta se hace uno con esa persona. Y Pablo les dice en el versículo 19, ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y Pablo nos dice algo que es algo que tenemos que constantemente recordar. Ustedes no son sus propios dueños. Nosotros no somos nuestros propios dueños. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. El versículo 20 nos dice algo todavía más radical, que dice, ustedes fueron comprados por un precio. Y Pablo termina diciendo, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dios, por medio del mandato que nos da de cuidarnos, de descansar, nos está cuidando, nos está permitiendo cuidar de algo que Él nos dio, que es en este caso nuestro cuerpo. Obviamente cuida muchas cosas más. Pero a veces se me hace un poco extraño porque pareciera que esto de cuidarte a ti mismo es algo que haríamos automáticamente, ¿no? Pero la verdad es que no lo hacemos. Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Y algo que me gusta mucho de la Biblia es este lenguaje familiar que Dios usa con respecto a ponerse Él como el padre, a nosotros como hijos. Y yo soy un padre y me encanta porque entiendo muchas cosas cuando analizo la relación entre mi esposa y yo y mis hijos. Los que tienen hijos saben que en verdad ser padre o madre, esta es mi definición, es básicamente evitar que tus hijos se maten solos 24 horas al día. Eso es ser un padre, especialmente cuando están chiquitos y tienen 2 años y hacen exactamente lo que los va a matar.
Y si tú te das cuenta, y si lo analizamos aún más ampliamente, eso es Dios. Ese es un padre cuidando a hijos que no se saben cuidar solos y que si nos dejan solos, nos vamos a matar. Y si analizas la sociedad, eso es lo que está pasando. Y mi hijo dice, no, yo sí puedo brincar desde aquí porque yo soy Spider-Man. Y tú así como que, no. Pero hay una convicción en él que dice, yo sí lo puedo hacer. Y es la misma convicción tonta de la sociedad que dice, no te necesito, Dios. Es esa misma convicción de decir, yo sé lo que es mejor para mí. Es la convicción del Edén, es la convicción de Génesis 3, es no necesito a Dios. Yo no necesito que tú me digas qué es lo que está bien y qué está mal, yo lo puedo hacer. Y es mi hijito tratando de brincar de un lugar en donde se va a romper el hocico. Y eso es lo que pasa en Romanos 1, es Dios donde dice, o sea, los tuve que entregar a sus pasiones. ¿Por qué? Por necios. Y muchas veces lo peor que Dios puede hacer, y Dios lo ha hecho con ciertas partes de porciones de la humanidad, es darnos lo que queremos. Yo todavía tengo que a veces obligar a mi hijo a que se bañe. Literalmente, él no se quiere bañar. Y le tengo que dar órdenes, lo tengo que amenazar con el cinturón para que se meta a bañar. Pero ¿por qué le mando que se cuide a sí mismo? Porque en realidad al mandarle que se cuide a sí mismo, yo estoy cuidándolo a él. Y esto es lo que Dios está haciendo por medio de este mandato en nosotros. Charles Spurgeon decía esto, y creo que lo entendía muy bien. En su libro El discurso a mis estudiantes, él escribe en el primer capítulo, que de hecho está dedicado al cuidado de ti mismo. Él dice lo siguiente: en vano me será surtir mi biblioteca, organizar sociedades o proyectar estos o aquellos planes, si me muestro negligente en el cultivo de mí mismo. A veces queremos reformar todo y calvinizar todo y decir, Dios sabe y el fruto proviene de Dios, y tenemos a uno de los grandes, las grandes banderas de la reforma y el calvinismo diciendo, en vano leo, en vano hago si no me cuido a mí mismo. Spurgeon, como muchos y como la palabra, entendía bien que el mandato de cuidar tu cuerpo, cuidarte a ti mismo, es importante. Y te invito a hacerte la pregunta, ¿en verdad nos estamos cuidando a nosotros mismos? La respuesta de parte mía para mí mismo es no. Y todos sabemos que esa cultura pastoral es una cultura a veces tóxica. O sea, tenemos chistes de que entre más grande el púlpito y que el pastor no fuma, no toma, pero cómo le entran los tacos. O sea, tenemos toda una cultura que en verdad habla de un pastorado totalmente ajeno a cuidar su cuerpo. A pastores que dicen que ser pastor es tener el celular las 24 horas del día, estar dispuesto a hacerlo. O sea, eso es una cultura que nosotros hemos considerado como pastoral, que ignora completamente el hecho de que se nos manda a cuidarnos y que a través de esto Dios nos está diciendo, te amo y te quiero cuidar. Recordemos, el descanso es una bendición. El descanso es Dios cuidándonos como un padre a sus hijos. Y otra cosa que me gustaría retar es este concepto de la bendición. Muchos de nosotros incluso tenemos problemas con ver los mandamientos de Dios como bendiciones. Muchos los ven como restricciones o como cosas que nos prohíben o que nos evitan o que son obstáculos para nuestro desarrollo. Pero en verdad estos mandatos son bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas. Y otra vez podemos ejemplificarlo y hacer el paralelo con nuestros hijos. Cada vez que tú le dices a tu hijo, no hagas esto, bájate de ahí, no es porque quieres lo malo para él, es precisamente lo opuesto a eso. Entonces podemos decir que el descanso es una bendición de Dios. Pero ¿qué es una bendición? Muchos de nosotros pensamos, cuando hablamos de la bendición y en círculos cristianos, a veces le dicen la bendición a la esposa o al esposo, o a cosas que Dios nos da. Y lo que piensan es que mi bendición es algo que Dios me da, es para que yo lo disfrute, ¿cierto? Tenemos esta idea de Dios me bendijo porque me dio algo y, no sé, me bendijo con un litro de helado, o
no sé, cosas así, o con mucho dinero, con 4 hijos. Pero en verdad eso es lo que significa la bendición. Me gustaría que analizáramos un poco más el pasaje al que este mandato alude, que es Génesis 2. Y que pudiéramos entender en el contexto original lo que Moisés está tratando de decir al hablar de bendición. Quiero que noten algo. Vamos a estar en Génesis 1 y Génesis 2. La palabra bendición en la narrativa de la creación, que es Génesis 1 y los primeros versículos del capítulo 2, ocurre 3 veces. Y cada vez que la palabra bendición ocurre en este capítulo y un pedacito más, en el contexto no significa nada más algo que yo disfruto. Leámoslo, Génesis 1, versículos 21 y 22. Cuando Dios crea los animales, Dios dice lo siguiente: y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. ¿Y qué dice siguiente? Y los bendijo Dios con estas palabras. Estoy leyendo la NBI. Y los bendijo Dios con estas palabras. ¿Y cuál fue la bendición de parte de Dios para los mamíferos? Y serán bonitos y disfrutarán de paz eternamente, ¿no? Que eso es lo que nosotros pensamos cuando pensamos en bendición. Pero si te das cuenta, la bendición de Dios es un mandato. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. La bendición de Dios, la primera bendición de Dios mencionada en la narrativa de la creación, es una responsabilidad dada aún a los animales. La segunda bendición que Dios tiene es para el hombre. Génesis 1, 26 al 28 dice: y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. ¿Y qué hizo? Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Una vez más, la bendición de Dios manifestada en un mandato hacia los seres humanos. Y la tercera aparición de la palabra bendición ocurre en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. ¿Y qué hizo? Y Dios bendijo el día 7º. Y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Ian Murray, en su libro Descanso en Dios y una calamidad en el cristianismo contemporáneo, nota lo siguiente: el sábado es la última de las 3 bendiciones de la narrativa de la creación. Y el ejemplo dado por Dios en dicho verso fue provisto para la imitación e instrucción del hombre. O sea, el descanso es una bendición. Pero no es una bendición en el sentido de que es para que tú descanses y que termine contigo. El descanso es una responsabilidad. El descanso es una bendición que Dios nos da, pero no es algo que solamente recibimos como un regalo para que simplemente lo disfrutemos. La bendición de Dios es algo que trae como consecuencia una responsabilidad para nosotros. Y esta responsabilidad es siempre para el beneficio de alguien más. Las bendiciones de Dios para nosotros son en verdad bendiciones de Dios para otros. Y esto es una realidad en todo lo que tú quieras, incluso en el Evangelio. El occidente ha cometido el error de personalizar el Evangelio o la relación con Dios. Mucha gente dice, lo que importa es mi relación con Dios, ¿cierto? O sea, en verdad lo que pasa es que es Dios y yo. Es yo en mi tiempo personal a solas con Dios. ¿Es en verdad eso bíblicamente el objetivo del Evangelio? ¿Que tú y Dios sean súper buenos amigos? No. Lo que Dios está haciendo desde el principio y antes de la fundación del mundo es rescatando a su pueblo para Él mismo.
Si tú lees el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, el lenguaje bíblico es comunitario. El lenguaje bíblico es rara vez individualista. Y nosotros hemos hecho de la bendición algo que solo nos pertenece a nosotros, pero lo que Dios hace nunca termina con el objeto de la bendición. Y esto se ve desde el inicio. Cuando Dios bendice, el primer pacto que hace con Adán y Eva no es para la bendición de Adán y Eva. Cuando Dios bendice a Noé y le da el pacto con Noé, no es para Noé. Cuando Dios bendice a Abraham, no es para Abraham. O sea, y esa es una de las más grandes, porque Dios le dice a Abraham, te voy a hacer famoso. Y muchos decimos, amén. Pero después le dice, ¿pero para qué? Porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cada bendición que Dios nos da no termina en nosotros y no es solamente para nosotros. Y el cristianismo y el evangelio no es nada más para ti. El evangelio es para que tú seas luz en las tinieblas, es para que tú seas sal en la tierra, para que por medio de ti otros conozcan a Jesús. Primera de Pedro 5, Dios nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¡Qué padre! ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ni siquiera es para ti. Y esto lo sabemos naturalmente en todas las áreas. Todas las bendiciones que tenemos son para otros. Tus dones y talentos son para el beneficio de los demás. Piensa en tu familia. Los dones que Dios te dio a ti benefician últimamente a tus hijos, ¿no? Piensa en tu iglesia. Tu predicación, tu oración, tu manejo de las escrituras, tu consejo, últimamente no son cosas que son bendiciones para ti, son bendiciones para alguien más. Las bendiciones que Dios nos ha dado son en realidad responsabilidades que bendicen a otras personas. Y si piensas en aquellos teólogos que nosotros admiramos, Dios no les dio ese talento para que ellos fueran exaltados. El talento de toda esta gente es para la bendición de miles de personas. Las bendiciones de Dios son en realidad responsabilidades. Y la bendición de Dios para nosotros en el descanso es que nos cuida por medio de como un buen padre, un buen pastor que cuida a sus hijos y a sus ovejas por medio del descanso. Y eso es una bendición, pero no termina ahí. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de ser mayordomos, no nada más de nuestro cuerpo, por medio del descanso, sino de otras personas. Y lo vemos en el pasaje de Éxodo. Lo primero que Moisés nos dice, bueno, esto ni siquiera es Moisés. Ustedes saben que el Decálogo es una de esas pocas partes de la Biblia que literalmente no fueron solamente inspiradas, fueron escritas por el dedo de Dios. O sea que aquí no está ni siquiera Moisés hablando, es literalmente las tablas de la ley. Dios está diciendo, primero, no vas a cuidar. Vamos a leer el versículo 9. Dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. Hasta ahí el punto eres tú. Pero después empieza a hablar de quién. De la gente que está a nuestro alrededor. Y dice, ni tampoco, ¿y con quién empieza? Con tu familia. Ni tampoco tu hijo, ni tampoco tu hija. Después empieza a hablar de la gente que vive ahí, tu esclavo, ni tu esclava. Después habla incluso de tus posesiones, de tus recursos, tus animales. Y después habla de la gente fuera de tu comunidad, tan fuera de tu comunidad que ni siquiera son tus paisanos, son extranjeros. Dice, tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. O sea, esto ni siquiera estaba restringido a judíos. Nuestro descanso o falta de descanso tiene implicaciones directas para otras personas. Piensa en esto, un pastor que descansa bien es una bendición mucho más grande a su iglesia que un pastor que no sabe descansar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido víctimas o hemos sido heridos por iglesias en donde los pastores llenaban la iglesia de actividades?
¿Cuánta gente conoces que ha sido quemada por trabajar de día y de noche en la iglesia? Gente que no tiene vida, ni siquiera social, o sea, no tiene vida, porque se la viven en la iglesia. ¿Y de quién fue esa idea? De un pastor que no sabe descansar. Muchos aquí hemos estado bajo el cuidado, entre comillas, de pastores que no saben cuidar a sus ovejas. ¿Por qué? Porque no se saben cuidar a ellos mismos. Muchos de nosotros hemos experimentado culturas tóxicas en iglesias donde la gente termina incluso dañando sus familias y sus propios matrimonios. Y muchos de nosotros conocemos pastores que han terminado en el hospital porque no se saben cuidar a ellos mismos. Este es un concepto tan importante y tan ignorado que Pablo, cuando le escribe su carta de cómo hacer las cosas o cómo establecer una iglesia a sus discípulos Timoteo y Tito, les dice que una de las características más importantes que un pastor debe tener es poder cuidar a su familia, porque si no puede cuidar a su familia, entonces como consecuencia no puede cuidar a la iglesia. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 3, versículos 4 al 6. Debe gobernar bien su casa. ¿Qué significa gobernar? ¿Dirigir, mandar? No. Es buscar el bienestar de. Si no sabes cuidar, administrar, descansar, tú y tu familia y tus hijos, entonces no puedes, dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Esto es tan importante que en verdad mucho de lo que nosotros hacemos depende de esto. Y por favor, otra vez, no me calvinices el cristianismo. La soberanía de Dios nunca es una excusa para la responsabilidad del hombre. Nunca. Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, pero tú eres responsable por tus acciones o falta de acción. Y por eso es que decimos que el descanso es mayordomía. Porque es Dios cuidándonos a nosotros. Eso no es mayordomía porque nosotros sí le pertenecemos. Pero nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, somos mayordomos de nuestro cuerpo y cuidamos a los demás por medio del descanso. Dios nos responsabiliza. Los pastores tenemos el privilegio de cuidar a los demás. La idea del pastor no es el nombre pastor no es una onda espiritual así etérea, no. Es un título que proviene del cuidado de las ovejas o de animales. Tiene cosas, tiene aspectos muy palpables de lo que hay que hacer. Y no es nada más la primera palabra que se le ocurrió a Dios para ponernos, no. Es para que te acuerdes y digas, ¿qué es lo que hace el pastor con sus ovejas? Las cuida. ¿Y qué es lo que primero tiene que hacer este pastor para poder cuidar a sus ovejas? Cuidarse a él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Si nosotros somos ancianos o somos pastores, nuestro llamado es cuidar a las ovejas. Y me gustaría terminar con algunas cosas prácticas. Quiero reiterar que el descanso no es solamente para nuestro cuidado, es de parte de Dios también. Es también para el cuidado de otras personas. Y quisiera decir lo siguiente: al no descansar, nosotros estamos pensando a corto plazo. Al no descansar, estamos ignorando que el pastoreado es una jornada larga. Recuerdo que hace unos años, cuando empecé esta jornada de plantar iglesias y ser pastor, me impresionaba la precisión teológica y el conocimiento profundo de las escrituras de ciertas personas, y me impresionaban sus metodologías y su efectividad. Me impresionaba la cantidad de gente que tenían en su iglesia. Pero ahora, cada vez me estoy dando cuenta que lo que más me impresiona es conocer a pastores que han estado en el ministerio 30 o 40 años.
Pastores que han hecho lo que tú y yo hacemos por estos 3 años o 5 meses o 2 meses, que lo han hecho por 30 y 40 años. Si tú te sientes cansado ahorita, algo estamos haciendo mal. Si no estás descansando, no estás pensando a largo plazo. El objetivo no es plantar la iglesia. El objetivo no es juntar 40. El objetivo no es salir en Facebook. El objetivo no es tener 100 ni tener un local. Ese no es el objetivo. El objetivo es cuidar a la gente por años. ¿Sabes lo que estos pastores han pasado? Han pasado por buenas y malas. Estos pastores han casado parejas, han aconsejado familias en todos los casos que te puedas imaginar, casos que ni siquiera hemos empezado a considerar tú y yo. Nadie aquí tiene más de 45 años, no sé cuántos tengan, pero estamos bien chavos o estamos empezando. Estos pastores han enterrado niños, han enterrado personas, han enterrado a sus familiares. ¿Cómo estamos preparándonos para aguantar 30, 40 años? Nuestra falta de descanso nos muestra que no estamos pensando a largo plazo. ¿Quieres durar en el ministerio? ¿Quieres ser una bendición para muchos por muchos años? Descansa. Confía en Dios. Métete estas palabras en la mente. No es mi iglesia, es de Jesús. Yo no edifico esta iglesia, la edifica Cristo. No te mates en estos años de inicio, no te mates. Piensa futuro, piensa en tu familia, piensa en tus hijos. Otra cosa, al no descansar estamos ignorando que pastorear no es hacer que una iglesia crezca. Si somos honestos y nos quitamos las máscaras por un ratito, mucho de nuestra falta de descanso es este impulso de que nuestra iglesia crezca. Es este impulso de que no estamos haciendo lo suficiente para que la gente venga. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. No hay un solo versículo en el que se te mande que la iglesia crezca. No hay un solo versículo en el que se te mande que tu iglesia crezca. Pero hay muchos versículos en el que se te manda cuidar, orar y velar por tus ovejas. Muchas veces estamos más preocupados por crecer y ser exitosos que nos olvidamos de pastorear a las ovejas que ya tenemos. Dios no te ha llamado a buscar más ovejas. Dios no te ha llamado a ser la mejor iglesia de la ciudad. Dios no te ha llamado a crecer. Dios te ha llamado a amar y a pastorear. Y si eso significa hacer la iglesia más fregada y no cool de la iglesia, bien. Pastorea y ama a las iglesias que ya tienes. Deja de preocuparte por las que no tienes o que quieres que vengan. Somos pastores, no cazadores. Estamos cuidando a las ovejas que ya tenemos. No estamos buscando atraer o cazar ovejas de otros lados. Ama a tu iglesia, cuida a tu iglesia, ayúdalos a descansar. Al no descansar, estamos también ignorando a nuestra familia. Piensa en tus hijos, piensa en tu esposa. Piensa que ellos y ella necesitan, y él necesitan un papá o una esposa o una mamá por mucho tiempo. Hay muchos otros que pueden pastorear tu iglesia. Hay muchos otros que pueden predicar en tu iglesia. Hay muchos otros que pueden aconsejar a la gente de tu iglesia, pero nadie más puede ser el esposo o la esposa de tu pareja o el padre o la madre de tus hijos. Nadie. Eso fue diseñado por Dios. Es muy difícil descansar. Es muy difícil descansar. Y ya hablamos por qué.
¿Nos es muy difícil rendir el control? Cuando no descansamos muchas veces pensamos que tenemos el control o queremos tener el control. Y descansar implica soltar el control. Descansar significa decir, yo no puedo y tú sí puedes. Significa entender que no controlamos nada. Apartar un día para descansar podría incluso significar para muchas personas un sacrificio económico. Así que esto nos lleva a rendirnos, a confiar en Dios, a confiar en un buen Dios que cuida de nosotros. Nosotros no tenemos el control. Tan no tenemos el control que no podemos asegurar, ni siquiera saber si hoy vamos a llegar vivos a nuestras casas. Pasa todos los días. Lo vemos todos los días en la carretera México-Cuernavaca. Se mataron. ¿Cómo sabes que no somos tú y yo? No tenemos el control. Lo único que toma es el error de una persona para que se acabó. Nos cuesta tanto descansar porque, como decía Juan Calvino, somos una perpetua fábrica de ídolos. Hemos hecho del ministerio nuestro ídolo, hemos hecho de predicar nuestro ídolo, hemos hecho de aconsejar nuestro ídolo, hemos hecho de la alabanza nuestro ídolo, hemos hecho de plantar una iglesia nuestro ídolo, hemos hecho de todo un ídolo. Y la verdad es que no podemos descansar en nuestras propias fuerzas porque nuestro egoísmo nos lleva a querer hacer para poder sentir que estamos logrando, que en verdad el control lo tenemos nosotros. No podemos cuidar a nadie más en nuestras propias fuerzas. Por culpa de nuestro sucio corazón, por culpa de nuestro pecado que nos lleva a ser egoístas, a descuidarnos a nosotros y a los demás. Pero tenemos muy buenas noticias. No cualquier noticia, tenemos muy buenas noticias. Tenemos la mejor esperanza en medio de la impotencia en Jesús. Tenemos esperanza en Cristo, porque nosotros no lo podíamos hacer, Él vino y lo hizo por nosotros. Jesucristo vino y fue nuestro sustituto en su vida, muerte y resurrección. Jesucristo en su vida descansó en su Padre. Jesucristo hacía solamente lo que el Padre le daba a hacer. Jesucristo lo hizo perfectamente en nuestro lugar. Jesús amó a los demás perfectamente y por eso Jesús es ahora nuestro sustituto y por eso la rectitud y la justicia de Jesús es imputada en nosotros porque no tenemos ninguna. Jesús en su muerte pagó por nuestros pecados. Jesús tomó nuestro egoísmo y lo clavó en la cruz. Jesús lleva nuestra hambre de admiración y la clava en la cruz. Jesús paga nuestra idolatría con su propia sangre y ahora por medio de Él podemos descansar perfectamente. Jesús en su resurrección vence a la muerte, vence al pecado por nosotros. Ahora Él es el verdadero héroe. Jesús es el único digno de admiración. Jesús es el único digno de honra, de alabanza y de poder. Tú y yo no. Jesús es poderoso, Jesús es bueno, Jesús es sabio, Jesús sí tiene el control, Jesús sí sabe si vas a llegar hoy vivo a tu iglesia o a tu casa. La vida de nosotros y de nuestras familias y de nuestras iglesias y de la gente de nuestra iglesia está en las manos de un buen Dios que los quiere y los ama más de lo que tú y yo los vamos a amar nunca. Y ahora por eso podemos descansar en la obra terminada de Jesús. Ya no tenemos que dar la cara y buscar impresionar. Ahora tenemos a un héroe que ya lo hizo por nosotros. Ya no tenemos que confiar en nuestras buenas obras. Y me encanta este pasaje de 2 Corintios 3 en donde Pablo nos dice: esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo Jesús. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, sino que nuestra capacidad proviene de Dios. Ahora podemos estar seguros de que somos amados y aceptados por las obras de Cristo, no por las nuestras. Solo en Jesús hay descanso verdadero. En nosotros no hay descanso. Solamente en el Dios eterno y soberano podemos descansar. Y no nada más podemos descansar ahora, podemos descansar eternamente en Jesús.
Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu descanso. Padre, te ruego que podamos ser personas que rendimos el control. Ayúdanos a cuidar de tus ovejas. Ayúdanos a entender que somos pastores, que no somos emprendedores, no somos jefes. En las palabras de Piper, no somos profesionales. Somos pastores de gente imperfecta y somos pastores imperfectos de gente imperfecta. Pero gracias porque tú eres el único buen pastor que su vida da por las ovejas. Ayúdanos a imitar eso ahora por medio de la gracia que hemos recibido. Ayúdanos a dar gracia a la gente que has puesto debajo de nosotros. Ayúdanos a soltar el control. Y ayúdanos a descansar en ti, en tu obra, en tus méritos y no en los nuestros. En el nombre de Jesús. Amén.